Como siempre, le agradecemos a todos los participantes por su puntualidad y les agradezco a todos los que están ingresando, a todos los que ya están en el canal, que por favor desactiven sus micrófonos y sus cámaras web con el fin de minimizar el uso de ancho de banda. Como siempre, les solicito por favor una confirmación vía chat. Cualquier interrupción por ese mismo canal, yo estaré atento a mirarla y les agradezco que me confirmen si efectivamente me están escuchando y si el sonido funciona correctamente. Perfecto, ya tengo confirmación aquí. Muchísimas gracias, Fernando. Entonces, sin más dilación, empezamos con la presentación de hoy. Tenemos un tema apasionante, por lo menos desde mi punto de vista, y espero que también sea igual de apasionante. Espero transmitirles el mismo entusiasmo con el que yo abordo este tema. Espero transmitírselo a todos ustedes y lograr que durante este periodo corto de tiempo que tengamos, logremos, si no del todo desarrollar el tema, por lo menos cubrir gran parte del tema y lograr, en la medida de lo posible, que todos ustedes capten, entiendan los mensajes y sobre todo, sin ningún problema, me interrumpen y tratamos de resolver las dudas en la medida en que van apareciendo. Entonces, sin más dilaciones, empezamos nuevamente. Espero me confirmen que efectivamente están viendo mi pantalla. Tengo por acá una cámara todavía activa. Daniel, creo que tienes la cámara activa. Por favor, la desactivas para minimizar el uso de ancho de banda, para que podamos concentrar la mayor parte de los esfuerzos en lograr ver la presentación. Permítanme, yo pongo por acá la ventana de chat, que siempre es importante. Y listo, ya por acá me confirman que efectivamente se ve. Señores, muy buenas noches. Como les decía, hoy vamos a tratar el seminario web de la presentación de proyectos de instalaciones de gas natural. Los estaré acompañando hasta alrededor de las 7:30 de la noche y espero que en la medida en que van surgiendo las inquietudes me interrumpan y vayamos resolviéndolas cuando sea posible y cuando no. Prometo, como siempre, tomar nota y a través del instituto responderé las preguntas que formalmente dejen y, claro, tratar de sacarles el mayor provecho a la participación de ustedes y obviamente a la presentación que traemos para el día de hoy. El objetivo, como les decía, es presentar el estado del arte respecto a la realización y presentación de proyectos de instalación de gas natural en el marco de la normatividad aplicable en el Perú. Y les digo esta parte porque empezamos a ser bastante concretos por cuanto los PIC, ese concepto de PIC, proyectos de instalaciones de gas natural, no son un concepto único y exclusivo del Perú, y como veremos en algún momento con algún soporte que traigo de otros países, veremos que es un principio y es un concepto que se utiliza extensamente en Latinoamérica y veremos cómo desde algunas normatividades de México hasta Argentina encontramos que existe una u otra forma de presentar proyectos de instalaciones de gas natural. Entonces, sin más, empezamos hablando de este concepto. ¿De dónde surge este concepto de empezar a hacer realidad las instalaciones industriales de gas natural? Pues lo primero ocurre en el marco de la existencia de un programa de masificación de gas natural en el Perú. Sin un programa de masificación de gas en el Perú no estaríamos teniendo esta conversación, primero que todo. Entonces el Perú logra encontrar un yacimiento de gran envergadura como lo es Camisea, y con el desarrollo comercial que se le da a Camisea se abre un panorama enorme para la masificación del gas natural en el país. Esto, los que me han escuchado en anteriores conferencias, recordarán que siempre les digo que Camisea es el eje central, no el único, pero es el eje central desde el cual se desarrolla el proyecto de masificación de gas natural para todo Perú. El proyecto, como todos recordarán, historia del sistema, teníamos el yacimiento como tal, Camisea, se necesitaba una planta de tratamiento porque el gas de Camisea es un gas rico, y esto es literatura que seguramente han encontrado muchas veces. Un gas rico significa que, aunque no está en una formación asociada a petróleo, es un gas natural libre,
no es un gas natural asociado, es un gas natural libre, porque el yacimiento fundamentalmente carece de petróleo. Así que el yacimiento es un yacimiento enorme de gas natural, yacimiento volumétrico de gas natural rico. Al decir rico, lo que me refiero es que es un yacimiento que posee una gran porción de hidrocarburos pesados que son los precursores de otros productos que tienen un valor comercial muy elevado. En este caso, los productos asociados al gas natural que aparecieron en yacimiento generaron la facilidad o la evaluación económica para instalar dos ductos. El primer ducto es un ducto de gas, que es el gasoducto de Camisea, que permite traer el gas natural desde el punto de producción en Camisea, pasando por la planta de tratamiento Malvinas y llegando hasta la ciudad de Lima. En realidad, el ducto en primera instancia de transporte se quedó en la ciudad de Lurín, en el City Gate de Lurín que todos conocen. Luego, a través de un segundo envión, de un segundo esfuerzo, se hace la construcción de lo que hoy se denomina Cálida y es la red principal que llegó desde Lurín hasta Ventanilla. Y con eso se inicia el proceso de masificación de gas natural en el Perú. El segundo ducto, porque les mencioné que eran dos ductos, el segundo ducto corresponde a un ducto de líquidos de gas natural. Ese ducto de líquidos de gas natural, LGN, líquidos de gas natural, viaja de igual manera desde la planta de tratamiento en Malvinas, en el yacimiento mismo de Camisea, hasta la ciudad de Pisco, hasta la planta de fraccionamiento de Pisco. Y en la planta de fraccionamiento de Pisco se realiza esa especie de magia petroquímica en la cual se sacan los componentes de esa cantidad de líquidos y se producen al menos 3 o 4 subproductos, dependiendo la forma como uno lo quiere enfocar, y básicamente era un primer paquete de producto denominado propano, un segundo paquete de producto denominado butano y un tercer o cuarto producto que son las naftas o gasolinas naturales, que son todos esos precursores que posteriormente, con una transformación adicional, se convierten en gasolinas. Y les decía que son 4 y les he mencionado solo 3. Resulta que la combinación entre propano y butano es lo que comercialmente se conoce como GLP. Entonces tenemos con que la planta de fraccionamiento de Pisco es capaz de producirnos al menos 4 productos, comercialmente 2, GLP y nafta, pero que por dentro digamos que es una cantidad de hidrocarburos que permitió la masificación de esa porción y la sustitución en gran medida o el reemplazo en gran medida de los productos importados, ya que como también se los he dicho en algunas conferencias, el Perú es fundamentalmente un país deficitario en cuanto a la producción petrolera. Países exportadores gigantescos como por ejemplo México, como por ejemplo Argentina, como por ejemplo Bolivia, el mismo Brasil, en menor escala Colombia, bueno, y en gran medida Venezuela en su momento de mayor auge era uno de los grandes competidores a nivel mundial de la producción de petróleo. Entonces Perú, siendo un país ligeramente deficitario, medianamente deficitario en la producción de petróleo, al encontrar Camisea encuentra un elemento nuevo sobre el cual anclar gran parte de su infraestructura y de su desarrollo energético. Entonces empieza todo este esquema de masificación del gas natural. Es literalmente cuando se encuentra gas natural en cualquier país, lo primero que se tiene que intentar hacer es la explotación. Pero el siguiente paso, así como se puede ir haciendo el proceso de exportación de forma paralela, el siguiente paso es la transformación de la industria y la transformación de la demanda en lo que sea posible a demanda de gas natural. Entonces, en este primer envión se hace la conversión de gran parte del parque termogenerador del Perú y se empieza a tener un parque generador termoeléctrico. Este parque generador termoeléctrico al final termina generando que el Perú tenga una de las tarifas eléctricas más bajas de toda la región latinoamericana. Es una, digamos que la tercera en el peor de los escenarios, pero yo creería que es la segunda. Y con la escasez de energía eléctrica que existen en los países que ocupaban el primer y segundo lugar, creo que el segundo lugar es más que conservador mencionarlo para el caso del Perú, respecto al Producto Interno Bruto y respecto al poder adquisitivo justamente del mercado. Entonces se da un desarrollo inicial de generación termoeléctrica
Y ese proceso de generación termoeléctrica jalona todo el desarrollo de la industria. Una vez que la industria termoeléctrica, que la generación termoeléctrica garantiza el consumo de la red principal, recuerdan ese famoso tema de historia de la garantía de red principal, que el sistema eléctrico entonces estaba, digamos, lo que pagando un peaje al sistema de gas y el sistema de gas recibía del sistema eléctrico una especie de pago cruzado o un pago anticipado por la inversión realizada en el sistema de gas natural. Entonces, digamos que se cruzaron cuentas y al final el sistema eléctrico, que iba a terminar siendo el gran favorecido de la generación termoeléctrica basada en gas natural, termina de alguna forma devolviendo los costos al sistema de gas natural, que después empieza a caminar por su propia cuenta. Y al empezar a caminar por su propia cuenta se desarrollan otros procesos más ambiciosos para el país. Y esos procesos más ambiciosos para el país incluyen entonces llevar instalar una planta de liquefacción de gas natural. Y entonces aparece Pampa Melchorita, aparece Perú LNG en el mercado nacional. Si se fijan, hubo un tiempo de maduración del mercado hasta que finalmente aparece Perú LNG. Pero Perú LNG es parte de ese primer paquete de conversión energética. Entonces Perú LNG aparece como un gran actor y es un gran actor y un gran consumidor, pero a la vez un gran generador de producto para el mercado interno. Entonces Perú LNG aparece con la función de convertir una porción de la producción de gas natural en gas natural licuado. El gas natural licuado, que si bien es fundamentalmente gas natural, es otro producto a nivel regulatorio. Es más, es otro producto a nivel comercial, a nivel mundial. Entonces el LNG aparece como un motor para empezar a impulsar la exportación de gas natural. Y ya sabemos la historia de la exportación de gas natural y sabemos la posibilidad que se le dio al Perú entonces de realizar el tercer paso. Y el tercer paso es la masificación del gas natural hacia las regiones. Aparece entonces un primer paso de masificación hacia el departamento de Ica. Aparece con Tugás, con Chincha, Pisco, Ica, Nazca y Marcona, 5 ciudades donde desarrolla un proceso de masificación de gas natural basado en red de ductos, conectado desde 2 puntos específicos. Un punto específico es la ciudad de Chincha, a la altura del gasoducto de TGP, y otro punto es conectándose en Umay, en otro punto del gasoducto de TGP. Y a partir de ahí se desarrollan 2 redes de conexión. Así que, digamos que lo primero que aparece como distribución de gas natural en el Perú es Cálida. Lo segundo que aparece es Contugás. Luego se da de forma paralela, pero con tiempos asimétricos, otros procesos. Y esos procesos llevaron, por ejemplo, a la concesión centro. La concesión centro, en primera instancia, la pide Graña y Montero y empieza a desarrollar un proyecto en el cual, conectándose desde un punto seguramente cercano a Ayacucho, iban a desarrollar una infraestructura basada en gas natural comprimido para llevarle a las regiones aledañas. De igual forma, de forma paralela, se fue desarrollando un proyecto en el que ya no se basaba en gas natural comprimido, sino en gas natural licuado. Y ese sistema de gas natural licuado le da la ventana a 2 nuevas concesiones. La concesión del norte, hoy operada por Coavi, que antes era denominada Gases del Pacífico, y esta empresa empieza a desarrollar el proyecto para las ciudades fundamentalmente de Trujillo, de Chiclayo, Lambayeque, Cajamarca, Huaraz, Chimbote, Pacasmayo, ya lo mencioné. Entonces empieza a desarrollar todo un proyecto en el norte. Lo mismo sucede con una concesión en el sur. Esa concesión en el sur desarrollada a cargo de Fenosa o Ivanti, parte del grupo de gas natural Fenosa, una compañía multinacional con sede en España, pero con presencia en toda Latinoamérica. Tiene presencia en México, tiene presencia en prácticamente todos los países centroamericanos que cuentan con gas natural. Aclaremos, no todos los países tienen la dicha que tiene el Perú de contar con un yacimiento de gas natural que le permita jalonar la industria. Y en el sur entonces aparece Fenosa. Con este mismo paquete se lanza una nueva concesión, que es la concesión Centro-Sur, que está todavía dando un tanto vueltas en los escritorios, pero que básicamente va a terminar de completar las regiones altoandinas para completar muchas más ciudades conectadas al gas natural y favorecerse ya no solamente del gas de Camisea, sino también de Aguaitía Energy, que también tiene una porción de gas natural que valdría la pena explotar.
lo mismo que sucede en Piura. Mientras más yacimientos de gas natural haya, mejor para la autonomía energética y, sobre todo, hace que el país sea más costo eficiente y que sea más competitivo a nivel internacional. Con esto desarrollándose, entonces un pedacito nada más de lo que corresponde a la cadena de gas natural basado en la licuefacción, por ejemplo. Entonces el gas natural que se licúa, por acá tengo un par de cámaras activas, discúlpeme que me interrumpo el impulso que yo mismo traigo. Creo que Carlos tienes tu cámara activa y ya me desconectaron la otra, muchas gracias. Entonces les decía, con este impulso del gas natural licuado, entonces se desarrollan otras concesiones más. Y sobre esas concesiones más también se desarrollan proyectos de instalación de gas industriales como las que nosotros estamos tratando de cubrir en el día de hoy. Entonces aparecen estaciones como estas. Aparece un cargadero de camiones y aparecen estaciones satélite de regasificación. Con estas estaciones satélite de regasificación que se suman a toda la infraestructura de City Gates, que es el nombre que se le da a las estaciones de transferencia de custodia entre un transportador y un distribuidor, entonces es como si virtualmente aparecieran 11 o 12 o 13 nuevas City Gates en el país. Ya teníamos la City Gate de Chincha, la City Gate de Lurín, teníamos la City Gate de Lurín, que es la que hace la transferencia entre TGP y Cálida, la TGP de Umay, la City Gate de Umay, que es la que hace la transferencia entre TGP y Contugas hacia el sur, la City Gate de Chincha, que le daba la transferencia de custodia entre TGP y Contugas hacia Chincha Alta, Chincha Baja, el Carmen y toda la región asociada, incluyendo las pesqueras de Tambo. Entonces, toda esa parte empiezan a aparecer nuevas City Gate y aparece una nueva City Gate, por ejemplo, que es la estación de distrito de Trujillo. Si bien físicamente no es que suceda una transferencia de custodia en Trujillo, Cajamarca, Huaraz, en Arequipa, no sucede una transferencia de custodia, pero ahí da inicio a un sistema de distribución. Entonces aparecen muchas más ciudades dotadas de sistemas de distribución y sobre todas esas ciudades dotadas de sistemas de distribución aparecen las redes internas y sobre esa red aparecen las redes domésticas, las redes de la ciudad, las redes urbanas, y con esas redes urbanas nace, digámoslo así, todo este esquema de instaladores de gas natural que somos nosotros. Entonces, ¿quiénes somos nosotros? ¿Quiénes podemos hacer la presentación de estos proyectos? Bueno, lo primero son tres categorías, básicamente tres categorías que se establecen inicialmente a través del Decreto Supremo 042 del 99 y digamos que ratificado a través de la norma técnica peruana 111011. Con este ejercicio se establecen básicamente tres niveles de IG. Los IG, todos son instaladores de gas natural, pero digamos que existen ciertos niveles, no solamente por la capacidad técnica de realizar la instalación, sino también por la capacidad económica que implica realizar las instalaciones en el Perú, siguiendo todo el marco normativo. Entonces aparece una primera categoría que es la IG1, que están formados, preparados y calificados para habilitar y construir, reparar y mantener cualquier tipo de instalación interna residencial y comercial, pero con un límite, y ese límite son 60 kilovatios. Eso es un poco más de 50,000 kilocalorías por hora. Entonces, con este primer límite aparecen los IG1. Son básicamente las instalaciones domiciliarias de todas las viviendas. Las instalaciones domiciliarias, las instalaciones internas de las viviendas, básicamente son el ámbito de desarrollo de los instaladores IG1. Los IG2 hacen exactamente lo mismo, excepto que esta vez lo realizan, es decir, hacen internas residenciales y comerciales, pero sin ese límite de consumo. Es decir, ese límite de los 60 kilovatios que se tenían de capacidad instalada, ahora es un límite menos rígido y virtualmente no existe. Entonces tenemos con que estos instaladores pueden llegar desde un pequeño restaurante hasta una gran panadería, hasta una gran, digamos que consumidor conectado a las redes domiciliarias de carácter comercial. Y ahí está el siguiente límite, que es el que le da la entrada al IG3, cuando la instalación ya no es de carácter comercial,
ni residencial, entonces aparece todo el ámbito de las conexiones industriales. Y las conexiones industriales que literalmente pueden no tener límite en cuanto al tamaño de consumo, básicamente limitados por la necesidad de consumo térmico que tenga la planta, son el ámbito de desarrollo y de aplicación de los denominados IG3. Entonces los IG3, los IG1, los IG2, básicamente son personas formadas con la capacidad para realizar, habilitar, construir, reparar, mantener redes internas de diferentes tamaños basado justamente en las características de la norma y bueno, y con la aparición de la norma técnica peruana 111010 y como decíamos anteriormente con el reglamento supremo que estableció digamos, la distribución de gas natural en el Perú, que es el decreto supremo DS 042 del 99, y las modificaciones, porque afortunadamente ha sido un reglamento que se ha mantenido vigente y se ha mantenido dinámico y han estado actualizándose en la medida en que van apareciendo no solamente las nuevas concesiones, sino también algunos avances tecnológicos que, como lo veremos más adelante, es útil siempre mantener en la mira. Como conceptos, entonces, ¿qué se deben hacer? Y esto espero que la mayoría de información que ustedes se encuentren en mi presentación sea información que también hubiesen podido obtener de forma libre a través de páginas web. Algunos ejemplos que no les pongo en la presentación son producto de la experiencia personal y entonces en algunos casos, aunque censurando algunos logotipos, les presento mucha de la información de experiencias propias. Para el ejercicio de las instalaciones internas, entonces lo primero que hay que tener claro es que hay un actor más en este caso. Y ese actor es el concesionario. El concesionario es la empresa distribuidora que está realizando la entrega del gas natural en cada una de las ciudades donde ustedes o regiones donde ustedes vayan a desarrollar su ejercicio profesional. Entonces, si lo van a realizar en la región de Lima y Callao, necesariamente tendrán que encontrarse con Cálida. Si lo realizan en el departamento de Ica, necesariamente encontrarán a Contugas. En el norte ya saben que encontrarán a Coavi y en el sur encontrarán a Fenosa. Y luego en la región centro-sur seguramente aparecerán nuevos actores. Pero lo que quiero mostrarles es que este concepto de mercado va a ir creciendo y estos principios que yo les estoy presentando aquí, que insisto, son información que pueden conseguir públicamente porque Ocinermin tiene un portal en el cual está la mayoría de la información, ustedes van a encontrar mucha de la información de lo que puede hacerse, de lo que debe hacerse y de lo que cómo y del cómo debe hacerse. Entonces, con esto como base, nosotros encontramos que lo primero que vamos a intentar explicar son los requisitos para la presentación del proyecto. El siguiente paso es qué debe hacer usted como instalador para construir lo que ya presentó como un proyecto. Si bien nos vamos a centrar en el punto número 1, voy a intentar cubrir hasta donde el tiempo no lo permita. El 1, sí o sí, y el 2, 3 y 4 voy a intentar cubrirlo lo máximo que podamos. Y si nos desestructuramos a partir del segundo punto, pues nos desestructuramos un poco en la presentación, pero quiero que cubramos, digamos que de forma más ordenada, el punto número 1. Entonces, el segundo punto es qué debe cumplir el instalador para la construcción de esas instalaciones. El tercer punto es qué debo hacer una vez que lo terminé. Ya terminé la construcción de las instalaciones internas, aún con algunos puntos que deben estar disponibles para que los observe el concesionario, pero ya estoy listo. Faltan algunas obras civiles, como en el caso, por ejemplo, de las tuberías empotradas, que faltaría la obra civil de resanar y de empotrar, valga la redundancia, las instalaciones y lograr que entonces ya no queden a la vista cuando esas instalaciones vayan a ser empotradas y no vayan a quedar permanentemente a la vista. Una vez que he terminado todo esto, que hice todo el proceso de empotrar las tuberías, que hice todos los procesos de limpieza, que ya he terminado, entonces aparecen los requisitos para la presentación de la solicitud de habilitación. La solicitud de habilitación es terminé, entréguenme el gas natural. Corrijo, revísenme y entréguenme gas natural. Esa sería como la pregunta final que debe hacer el instalador
al concesionario, he terminado, por favor, instáleme el gas natural. Entonces, estábamos aquí, vamos acá. Entonces, el primer detalle, el proyecto de instalación de gas natural, y aquí, permítanme, hago una pausa y me interrumpo yo mismo para presentarles simplemente presentarles un fragmento que les decía, esto no es exclusivo, digamos que si bien cada formato, cada forma de hacer la tarea es exclusiva de cada concesionario, el concepto de PIC no es único. Y miren, déjenme, me avisan si pueden ver esta segunda presentación o si se quedó en PowerPoint. Si ven un formato de Ecogas en Argentina, sí se ve perfecto. Entonces le decía, miren que ese mismo concepto de instalación de PIC aparece en otros países. Y entonces aparece con mucha de la información que más adelante veremos que también nos piden a nosotros. Excepto que la forma de presentarlo, el orden, las características de la presentación, etcétera, seguramente difieren de un país a otro, de un concesionario a otro, pero que fundamentalmente llevan a lo mismo. Usted me dice qué va a hacer, me dice cuándo lo va a hacer, cuando ya esté listo, me lo presenta, yo se lo reviso y cuando ya se lo haya revisado y usted haya subsanado absolutamente todos los pendientes, entonces digamos que te habilito, te entrego gas natural. Otra forma de ver el ejercicio, por ejemplo, un formato que algunos de los que ya hayan estado trabajando en el Perú van a encontrar, por ejemplo, presentaciones como esta. Y fíjense que en algunos casos la presentación es más eh, llenar, llenar, llenar. En otros han hecho la vida un poco más fácil y el objetivo es check, 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 check. Lo tienes, lo tienes, lo tienes. Y entonces la forma en que desarrollan la tarea, ya sea mediante un formato para diligenciar la totalidad de la información, como en este caso, o mediante un checklist que tú tienes que diligenciar y luego revisar, que es otra forma de hacerlo, pues entonces lo que van haciendo es llevando de la mano al instalador interno para que de una u otra manera sepa cuál es el siguiente paso que tiene que dar. Volvemos entonces a nuestra presentación y estábamos por acá y entonces el contenido de ese proyecto de instalación de gas natural era, el primer elemento es el cronograma. Es lo primero que usted tiene que presentarme. Tiene que decirme qué va a hacer, cuándo lo va a hacer, cuál es su alcance de las actividades que usted tiene. Y entonces, como lo veremos en un par de ejemplos que voy a intentar presentarles, interrumpiéndome nuevamente, usted desarrolla un cronograma que cumpla con la información básica que el concesionario le pide. ¿Por qué es importante que el concesionario conozca su cronograma? Porque el concesionario tiene que destinar también una parte de sus recursos a observar el proceso de construcción y el desarrollo de todo lo que usted va a construir. Él tiene que inspeccionar, tiene que ir, tiene que evaluar que lo que usted está construyendo está de acuerdo a la norma y sobre todo, digamos que en los concesionarios que son, y voy a poner una frase que de pronto no es la más adecuada, más paternalistas, ellos acompañan mucho más al cliente. En unos le permiten un poco más de autonomía, pero en últimas lo que se desea, sea que yo le esté vigilando paso a paso, o sea que yo prácticamente lo deje solo hasta que usted termine la tarea, el objetivo es que esta instalación, que las instalaciones que ustedes desarrollen, cumplan plenamente con la normatividad aplicable. ¿Cuál normatividad aplicable? Pues en primera instancia la reglamentación nacional. Ese es siempre el primer elemento aplicable. El primer elemento aplicable es la normatividad nacional. El segundo elemento aplicable tiene que ver con la normatividad internacional en ausencia de normas nacionales. Para esto es clave y fundamental que ustedes adquieran una copia del ASME 31.8. El ASME 31.8 es un documento supremamente rico que contiene no solamente la forma de calcular muchos de los elementos mecánicos que constituyen los sistemas de distribución de gas natural y las instalaciones internas, sino también
sino también mucha de la información y referencia cruzada contra otras normas. Siempre que dicto algún tipo de formación específica respecto a algunos elementos de gas natural, me gusta mostrar la coherencia que tienen las normas ASME y las normas API. Las normas son virtualmente compatibles entre sí, aunque se desarrollaron de forma independiente. La una se desarrolla para la industria de petróleo y la otra se desarrolla, digamos que para la industria de calderas, básicamente, para el consumo. El uno para la producción petrolera y el otro para el consumo energético y la producción de vapor, entre otras. Entonces, las normas que aplican no solamente son las normas nacionales, sino que hay que empezar a familiarizarse con una serie de normas internacionales, porque esas normas internacionales nos permiten, y la norma nacional lo hace, nos permite apoyarnos para la selección y diseño de muchos de los componentes. Por ejemplo, las bridas no se producen bajo un estándar nacional. Las tuberías no se producen bajo un estándar nacional. Los tornillos, las tuercas, los codos, las reducciones, las T y en general los accesorios del piping, de la tubería, no se diseñan bajo estándares nacionales, sino que se diseñan bajo estándares internacionales y con estándares internacionales se compran. Sobre todo, ese detallito es clave. Se compra porque todo lo que usted diseña aquí lo va a tener que salir a adquirir en el mercado y el mercado está limitado a lo que efectivamente se oferta. Afortunadamente, con el crecimiento de la industria del petróleo en Perú, del petróleo y del gas en el Perú, prácticamente hoy no existe un elemento estándar que no se pueda conseguir en el mercado. Entonces, el siguiente elemento que le solicita el concesionario es un plano de ubicación. Un plano de ubicación con ciertas características. Inclusive, en el portal de Cálida, en el portal de Contugas, en el portal de Coavi, está ejemplo de cómo les gustaría al concesionario que usted les entregase un plano de ubicación. ¿Cuál es el objetivo del plano de ubicación? No solamente es tener ubicado dónde va a estar el cliente, sino que esta información permite al concesionario alimentar un documento gigantesco que ellos poseen, que es el plan de prevención de daños y reseguimiento de redes. Esto es virtualmente un mapa gigantesco que poseen los concesionarios de cada metro de tubería que han instalado, pero también de cada cliente que han habilitado y de cada proyecto que está actualmente en construcción. Entonces, en esta parte, más allá de lo que la norma dice, póngase de acuerdo con el concesionario, aquí es el concesionario ya tiene un sistema de información geográfico y ese sistema de información geográfico tiene un grupo de referencias y ese grupo de referencias o ese grupo de geocoordenadas es lo que él va a utilizar para alimentar su sistema y por tanto nuestros planos deben cumplir con la información georreferencial que él tiene y que él requiere. Entonces nosotros tenemos ahí nuestra información, la información del predio, etcétera. El siguiente paquete son los planos generales. Y aquí, nuevamente les digo, en cualquier momento que vean algo que los sorprenda, me avisan y yo trato de cubrirles esa parte. El siguiente elemento es el isométrico. El isométrico es una representación, si bien es en un plano 2D, intenta representar un recorrido tridimensional de la tubería desde la red del concesionario hasta el punto de consumo. Ese es el objetivo del isométrico. En teoría, el plano isométrico es, como su nombre lo indica, isométrico, es decir, que las longitudes que se pueden obtener en cualquiera de los tres ejes deberían corresponder en escala a una medida correspondiente a la realidad. Entonces, normalmente los sistemas isométricos se basan en los sistemas de 30, 60, 120, que es más o menos como el sentido de los ejes. Entonces hay una línea de eje que va a 30 grados, una que va a 60, una que va a 120 y obviamente la que va vertical que sería como a 90 grados del horizonte. Entonces con este grupo de planos isométricos usted consigna en esto la longitud, pero también consigna información adicional, como por ejemplo los accesorios, los cambios de dirección, las reducciones, las ampliaciones de diámetro, los giros que su tubería tenga que hacer para cubrir el contorno de la fábrica. Recuerden que el objetivo de nuestra instalación interna
que el objetivo de nuestro proyecto de gas natural, en realidad es que un consumidor que ya tiene unos equipos que consumen gas natural, que consumen algún tipo de energético, se transformen en gas natural. Y les digo que se transformen porque a esta altura que aparece el gas natural en el Perú, el gas natural es, en el caso del Perú, el último servicio público que ha llegado a las ciudades. Si se fijan, lo primero que suele llegar a las ciudades es la electricidad porque son postes y llega el servicio público de la electricidad. Luego empezamos a exigir que nos entreguen agua y aparecen los sistemas de distribución de agua. Luego que se lleven las aguas sucias y aparecen los sistemas de alcantarillado. Y digamos que más atrás aparecen las telecomunicaciones, aparece entonces cable, televisión, aparece telefonía fija. Bueno, ya ahora con la telefonía móvil pues ya no necesita tanto cable y tanta obra civil, pero de último en el paquete de servicios públicos aparece el gas natural. Y les digo, esto es la realidad Perú, porque hay países como, y vamos a poner de ejemplo a Canadá, que es el primero de los que yo suelo usar de ejemplo, y es que Canadá tiene gas natural desde hace 100 años. Sí, inclusive antes de que existieran las tuberías que hoy conocemos comercialmente. Inclusive hace poco, en el 2005, retiraron el último fragmento de tubería que tenían de principios del siglo pasado. Ellos inclusive utilizaron fragmentos de tuberías hechos en madera y ya lo reemplazaron todo. Entonces, en esos países donde el servicio de gas natural lleva 50, 100, 70, 90 años, digamos que el gas natural no fue el último servicio y entonces suelen aparecer clientes que en primera instancia ven el gas natural como la energía, como el producto energético a utilizar. En el caso particular del Perú, son muy pocas las industrias que ven el gas natural por primera vez en su nacimiento. Seguramente algunas industrias llevan 30, 50, 40 años o un poco más o un poco menos, pero que ya están consumiendo algún tipo de producto. Están consumiendo diésel, están consumiendo querosene, están consumiendo petróleo, están consumiendo búnker, están consumiendo gasolina misma, están consumiendo cualquier otro derivado del petróleo. Y si aparece el gas natural, la proximidad de la red de gas natural, entonces seguramente pueden evaluar la conversión de gas natural y eso es uno de los puntos que más adelante veremos que se requiere. Entonces nosotros en nuestro isométrico tratamos de meter toda la información posible, todos esos elementos, incluyendo las limitantes de velocidad. La velocidad es un elemento a controlar en las tuberías internas. ¿Por qué? Básicamente por tres factores. El primero, el exceso de velocidad en las tuberías genera erosión. Sí, lo sé que en tubería de acero, para que se genere erosión, el gas natural tiene que estar relativamente sucio, o lleno de arena, o de material particulado, o lo que sea. Sí, pero recuerden que también tenemos válvulas y reguladores, y tenemos elementos cuyo diámetro interno es muy pequeño. Tenemos elementos delicados como las turbinas, los medidores, tenemos reguladores, tenemos válvulas de control y tenemos válvulas de alivio. Y entonces el control de la velocidad, si la velocidad es muy alta, puede generar erosión. Un detalle que no queremos. El segundo aspecto es que la velocidad alta puede generar ruido. Puede no. La velocidad alta sí o sí genera ruido. Es más, una de las formas en que se disipa la energía cuando tenemos sistemas de gas naturales a través del ruido. Entonces, el ruido es otra forma de energía, pero es una forma de energía no deseable y que es una forma de energía que se nos escapa del sistema. Entonces, mientras más silenciosos mantengamos nuestro sistema, significa que menos energía en forma de ruido se está escapando. Por favor, me verifican que tienen por ahí un par de micrófonos otra vez. Me llega audio de retroalimentación. Entonces les decía, tenemos que las suelen tener ya algún tipo de energético y nosotros vamos a llevar el gas natural a reemplazar ese energético o a complementarlo. Entonces es importante que le lleguemos a ese energético, ese reemplazo de energético, lleguemos no solamente en la cantidad requerida, sino que también lleguemos en la presión requerida. No tiene mucho sentido llegarle hasta la caldera, que va a ser el consumo de gas natural, en una presión inferior a la que la caldera requiere. Si la caldera requiere 10, 15, 20 PSI, pues habrá que llegarle con 10, 15, 20 PSI.
llegándole al consumidor, llegándole al punto de consumo con la presión requerida, implica seguramente hacer un cálculo, digámoslo que un cálculo en reversa de las caídas de presión que voy a tener por toda la longitud de tubería, por todas las longitudes de elementos asociados, y ustedes conocen las ecuaciones que permiten calcular cuál es la caída equivalente por unos accesorios que aparecen en el camino. Y entonces vamos a encontrar que finalmente para obtener una presión a la salida necesitamos mínimo una presión X a la entrada. Y esos cálculos debemos reflejarlos en este plano isométrico que nos pide el concesionario. Velocidad, caída de presión, las características de la tubería. Nuestras instalaciones internas pueden ser fundamentalmente de 3 materiales y todos conocen seguramente las tablas y las reglas de juego para cada uno de los 3 materiales. Los 3 materiales cumplen con diferentes normativas, pero básicamente son tuberías de cobre, tuberías de polietileno de alta y baja densidad, tuberías de cobre de diferentes espesores, tuberías de polietileno de diferentes densidades y tuberías de acero de diferentes grados. Las características de pérdida de presión y de control de velocidad en cada una de esas 3 es diferente. Y como es diferente, usted debe consignar toda esa información para que el concesionario, que digámoslo así, tiene mucha experiencia también realizando este trabajo, digamos que lo asesore por un lado y le dé la conformidad de que lo que usted está haciendo luce como debería lucir. Y digo luce porque hasta que no se realiza la validación del diseño, y la validación se realiza con el consumo, hasta que usted no realiza la validación del diseño, no puede estar, digamos que 100% seguro de que funcionó. Pero, así como las matemáticas nos dicen que 1 más 1 tiene un resultado que sabemos y que debería darse, la matemática asociada a la ingeniería también tiene unos resultados que esperamos que se den dentro de los rangos. Obviamente todo esto asociado a que usted hace lo que propone en el diseño. Entonces las ecuaciones funcionan si usted hace lo que propuso. Si usted propone una cosa y hace otra, pues obviamente no podemos culpar al diseño. Y ya veremos, si el tiempo nos alcanza, veremos algunos errores típicos de las instalaciones y de los proyectos que llevan a que no se den los resultados que se desean a pesar de que se realizan los cálculos. El siguiente paquete de planos, ojo, algunos concesionarios suelen pedir que los planos se presenten no solamente en versión física, sino también en versión digital, de tal forma que él pueda retroalimentar su sistema de información y en su sistema de información pueda validar en diferentes departamentos al interior de la compañía el estado de la información. Entonces, lo normalmente se pide es el layout, que es el despiece, la entrega de los diferentes componentes, incluyendo el recorrido. Como les decía, normalmente las industrias en el Perú ya consumían algún tipo de energético. Y ese energético significa que ellos ya tienen en alguna parte la caldera, el horno, el motor, la turbina o lo que sea que tenían y que requiere justamente la carga térmica, la demanda, que es la demanda térmica, la demanda energética a la cual le vamos a llegar. Así que nosotros debemos tratar de llegar, tratar no, nosotros debemos sí o sí llegar hasta la vecindad de ese consumo. En esa vecindad de consumo es muy probable, o prácticamente es casi que seguro, que nos toca instalar un segundo sistema de regulación. Entonces tenemos una estación primaria de regulación y una estación secundaria. Con esos 2 conceptos en mente, nosotros solemos hacer entonces un desarrollo de toda la ingeniería basado en 2 conceptos, en 2 estaciones. Una estación primaria, que es la estación primaria, que es la estación de medición, que es la estación de transferencia de custodia, una red interna que alimenta una segunda estación, y esa segunda estación es la estación de distribución o la estación de regulación secundaria. Inclusive en las estaciones secundarias, algunos clientes solicitan que se les instale, por ejemplo, un sistema de medición. ¿Por qué? Porque quieren hacerle control de consumo a esta caldera, cuánto consume aquella o cuánto consume el motor específicamente para revisar los ratios y el desempeño de energía consumida versus kilovatios producidos o versus cantidad de
de producto generado, si es un horno, o la cantidad de vapor producida, si es una caldera. Entonces le decía, el siguiente paso entonces es todo el conjunto de planos, incluyendo la ubicación de las estaciones. Las estaciones en sí también tienen unos reglamentos y unas exigencias normativas. En particular, la estación de regulación y medición primaria, la estación donde sucede la transferencia de custodia, debe ser accesible por el concesionario. Como siempre lo habrán escuchado cantidades de veces, la estación, la medición es la caja registradora del negocio del gas natural. Y por lo tanto, yo quiero tener acceso a la caja registradora, dice el vendedor. Pero yo también quiero tener acceso a la caja registradora y ver la transacción, dice el comprador. Así que normalmente la estación de regulación y medición, la estación primaria de regulación y medición, es una estación accesible por ambas partes. Si bien ninguna de las dos partes debe intervenir la estación sin la presencia del otro o sin la autorización del otro, suelen existir como buena práctica dos juegos de llaves. Un juego de llave con el cual accede el concesionario y un juego de llave con el cual accede el cliente. Normalmente esta estación está en predios del cliente y es el cliente el responsable por la custodia física y la seguridad de estos elementos, ya que finalmente es él quien está pagando por la instalación y por la construcción. Así que como él es el dueño de lo que está construido, él es el que tiene fundamentalmente la responsabilidad de cuidarlo. Sin embargo, desde el punto de vista normativo, la transferencia de custodia del gas natural sucede en algún punto pactado por el contrato y a partir de ese punto la responsabilidad recae en el cliente y antes de ese punto la responsabilidad recae en el concesionario. Razón por la cual uno diría, pero ¿por qué me pide todo esto si esta parte no es de su alcance como distribuidor? No es de su alcance como distribuidor el uso interno que le des al gas natural, pero como cliente, si haces un mal uso del gas natural o si realizas derivaciones clandestinas al interior de tu conexión o si tienes conexiones y vendes o revendes gas natural, como ha sucedido y hemos encontrado en algunos países donde una conexión interna a partir de una industria que tiene una tarifa, digamos que una tarifa preferencial, a partir de allí conectan ilegalmente y le entregan gas natural a otros clústeres industriales. Parecería que no hay un delito porque finalmente el gas lo están midiendo y lo están pagando. Sí, pero están aprovechando una tarifa diferencial y esa parte implica de alguna forma que están aprovechándose para hacer negocio con una especie de subsidio. Así que eso también es importante para el concesionario velar que no sucedan conexiones internas adicionales a las que él tiene aprobadas y con las cuales él tiene la aprobación del proyecto de ingeniería de este FIC del que estamos hablando. Normalmente los planos, como les decía, se entregan en forma digital y en físico. Los planos, al igual que todas las labores de ingeniería del Perú, deben estar debidamente firmadas por los profesionales que corresponden. Pero básicamente lo que el concesionario quiere ver, más allá de las firmas de los planos, es la concepción misma de lo que usted está entregando como plano. Hay unos planos que van a ser los planos que van a producir posteriormente como planos constructivos, pero también hay planos de componentes prefabricados. Usted como instalador interno, el instalador interno no fabrica todo. En realidad el instalador interno compra algunos elementos prefabricados y entonces, por ejemplo, aparece con que él compra el filtro. Y el filtro, si lo compró, pues el filtro tiene unas certificaciones y tiene unos planos constructivos. Si tiene un sistema de medición, un tren de medición completo adquirido como tren de medición, seguramente ese tren de medición también tiene unos planos de fabricación. Todos estos planos asociados al plano principal de su estación primaria o de su estación secundaria, hacen parte de lo que usted tiene que entregarle y del famoso dossier que usted tiene que producir para incorporarlos al PIC y entregárselo al concesionario. Otro detalle, y esta parte yo siempre pregunto, ¿están todos conscientes de que hay un sistema de protección catódica que instalar? Porque muchas veces la gente ignora, muchas veces los instaladores ignoran que si tienen una porción de tubería de acero al carbono y que esa porción de tubería de acero al carbono está en contacto con el suelo,
está sujeta a un fenómeno de corrosión, electroquímica, y que ese proceso de corrosión electroquímica termina derivando en una pérdida de integridad, y que esa pérdida de integridad es lo que tratamos de evitar a toda costa. Como queremos evitar que eso ocurra, instalamos entonces el mejor revestimiento, instalamos la tubería con las mejores normas, instalamos la mejor protección para las mangas de soldadura, instalamos el mejor revestimiento. Sin embargo, ningún revestimiento es perfecto. No existe un revestimiento perfecto. Como no existe el revestimiento perfecto, la probabilidad de dejar la tubería 100% protegida y libre de toda acción del suelo es imposible. Así que ahí aparece el concepto de protección catódica y trataremos de desarrollarlo más adelante. Ese concepto de protección catódica entonces tiene la protección de lo que el revestimiento no logra, pero es una protección diseñada para una fracción de la tubería. Y eso lo veremos más adelante entre los criterios de diseño. Uno establece unos criterios de diseño, cuáles son los datos que asume y cuáles fueron los resultados que obtuvo. Porque puede ser que los resultados que obtuvo no le gustan y tiene que volver a establecer nuevos criterios y volver a realizar nuevas mediciones para obtener nuevos datos. Un paquete siguiente que hace parte de todo lo que el concesionario siempre le va a pedir es cómo va a soldar las tuberías. Si toda su tubería fuese construida con velcro, sé que no existe, pero imaginemos que toda la tubería fuera construida con velcro, entonces yo le pediría al fabricante del velcro los resultados de qué tan bueno funciona el velcro con velcro. Pero como en nuestro caso no hay forma de tener velcro, las tuberías no se embonan perfectamente y hacen clic. Como eso no sucede en nuestras tuberías, terminamos por construirlas de tres maneras. Uno, por unión mecánica. Revísense el decreto supremo 081 y el decreto supremo 081 dice no se permiten las uniones mecánicas. Entonces todos los que han estado trabajando en minería, que han visto cantidades de conexiones mecánicas para lodos, para aguas, para salmueras, para sedimentos, dirán, pero qué prácticas son las conexiones mecánicas. Sí, las conexiones mecánicas son buenas para otros procesos. Para procesos de gas natural no se permiten conexiones mecánicas. Conexiones mecánicas son aquellas que lucen como una abrazadera, como una grapa, y una grapa atrapa dos tubos, y esos dos tubos que quedan atrapados, pues funcionan de forma hermética, temporal, para algunos productos, pero para gas natural no se ha logrado que se avalen por las normas internacionales API o ASTM o ASME, y por tanto el Perú de forma conservadora, como la mayoría de países, decide no aprobarlas hasta que no traigan un certificado internacional. Entonces nos quedan dos opciones, y nuestras opciones son soldar o fusionar, dependiendo del principio que tengamos, o roscar. Y entonces también existen normas que certifican cómo se suelda y cómo se rosca. Y entonces aparecen tipos de roscas especiales que se pueden utilizar en la industria de gas natural y mecanismos para sellar las roscas, porque la rosca metal-metal pocas veces es hermética, y entonces aparecen todos nuestros procesos. Pero fundamentalmente, la herramienta masiva para la construcción y empalme de tuberías con accesorios es la soldadura. Y entonces la mayoría de nuestras estaciones que no hacen clic están soldadas. Y entonces tenemos soldadura de brida con reducción, reducciones con tuberías, tuberías con codos y derivaciones, y así seguimos teniendo todos los componentes soldados. Para efectos de todas las construcciones fabricadas, construidas, ensambladas bajo el paraguas de ASME, la norma de soldadura suele ser una norma API. En nuestro caso específico, la norma para soldadura de tubería más aplicada es la norma API 1104. Y si el tiempo nos permite, haremos una pausa y veremos, aunque sea un fragmento del API 1104, como por ubicarnos de qué estamos hablando en esa norma. Y creo que sí vamos a tener un espaciecito cuando hablemos de ensayo no destructivo. El siguiente elemento que les decía es cómo hizo usted los cálculos. Recuerdan que les decía que las industrias normalmente ya tienen un consumo, y ese consumo se basa en algún producto que ya están quemando, valga la redundancia. Ese combustible que están quemando tiene un poder calorífico.
Ese poder calorífico y el volumen que están quemando da la cantidad de energía demandada, y esa cantidad de energía demandada es bien conocida por el cliente. Un cliente que tiene una caldera sabe cuántos galones de combustible quema por semana, y él lo ha sabido desde prácticamente el siguiente mes de haber puesto, a construir, de haber puesto a operar su planta. Por acá me hacen una pregunta: ¿cuándo usamos el ASME sección 9? ¿Cuándo el API 1104? ¿Cuál es el campo de aplicación? Básicamente les dejo la respuesta simple. Todo se suelda con API 1104. Todo. Todo se suelda con API 1104. Pero hay cosas que nosotros no ensamblamos, sino que construimos. Y entonces tenemos que hay un campo adicional de aplicación que son los recipientes a presión. Y cuando tenemos recipientes a presión, en esos casos utilizamos un nuevo paquete de normas. No solamente el ASME sección 9, sino todo el paquete que se llama BPBC, que son elementos a presión y calderas, como la sigla general. Y ahí aparecen, y si el tiempo me lo permite, Rodrigo, no me lo dejes pasar de pronto, de tratar de recordarlo al final, voy a mostrarles un fragmento de las normas de las que estamos hablando. Entonces, lo que es línea regular, lo que es la construcción regular de elementos y accesorios con accesorios, normalmente esto es soldadura API 1104. Y entonces esa soldadura no solamente nos dice cuál es la secuencia completa para lograr soldar, sino que nos dice también cuál es la secuencia posterior para saber que quedó bien hecho. Y eso también lo necesita el concesionario. El concesionario necesita saber qué vas a usar como procedimiento de soldadura. Entonces tú dices, yo voy a utilizar un procedimiento de soldadura, y más adelante veremos un fragmento que ya me acordé que sí lo tengo por acá en la diapositiva número 20 y algo. Así que por allá llegaremos, no lo voy a dejar perder. Entonces tenemos la carga térmica, cuánto consumían, el cliente lo sabía. ¿Cuánto consume el gas natural? Pues aquí aparece el concesionario, y al concesionario le preguntamos, ¿de qué poder calorífico es el gas natural que tú me entregas? Y entonces él te entrega ese dato. ¿Por qué? Porque no hay forma de saber como instalador interno cuál es el poder calorífico si él, que es el que lo mide, te lo entrega. Él a su vez tiene un cromatógrafo en línea, o tiene una bomba calorimétrica, o tiene un calorímetro, o tiene cualquier equipo de medición directa o indirecta del poder calorífico de su gas, y entonces te entrega ese numerito mágico. Y él te dice, señor, mi gas natural tiene 1000. ¿1000 qué? 1000 unidades de energía por unidad de volumen. Y entonces suelen aparecer 1000, 1050, 1090, pero suele ser, y se los dejo como inquietud, échenle una mirada y traten de conseguir cuál es el poder calorífico del gas de camisea que se distribuye en Lima. Entonces, el siguiente paso es la demanda máxima y mínima. Tal como el cliente ya lleva operando su planta, él ya sabe cuál es lo máximo que consume y cuál es lo mínimo. Él te puede decir que el mínimo puede ser 0, porque hay momentos en que las plantas apagan. Suele ser muy poco frecuente, pero las industrias tienen que apagar en algún momento. Algunas industrias operan 24 horas, otras solamente operan en una jornada, y eso lo necesita saber el concesionario, porque él también tiene que hacer la evaluación de la capacidad de distribución de su red. La red no tiene una capacidad infinita, como no lo tiene ningún sistema en el mundo. Entonces él tiene que saber si tu demanda, bueno, la demanda de tu cliente es suficiente, digamos que es suficientemente pequeña, valga la frase, para que quepa dentro de la red que él tiene. El concesionario siempre tiene algún tipo de capacidad ociosa, es decir, a él le sobra un poco de capacidad de distribución, y como le sobra un poco de capacidad de distribución, vende un espacio a los clientes, y eso lo logra a través de la solicitud de factibilidad de suministro. Entonces tú le dices, en esa solicitud de factibilidad de suministro, ¿cómo consumes? Literalmente el ejemplo que pongo siempre es un avión o un bus. El bus tiene 45 sillas. ¿Cuál es lo máximo que debería vender de forma simultánea? 45. Si llega a vender 46 o 48 o 50, está sujeto a que tenga la suerte de que algún pasajero no llega,
que puede ser, y que los pasajeros entonces, los que sí llegan, no sumen más de los 45 puestos. Puede suceder que existe, y aquí viene otro factor que ustedes no le entregan, pero que el concesionario sí calcula, que es el factor de coincidencia. Con las características de la demanda y con el criterio de uso de esa demanda, él establece un factor de coincidencia. Y entonces él evalúa cuál es la probabilidad o la posibilidad primero y después la probabilidad de que dos consumidores con un perfil similar se sumen de forma simultánea. Y entonces él diseña la red basado en eso, en cuál es la probabilidad de que dos clientes con la misma característica se conecten de forma simultánea haciendo lo mismo y entonces me generen algún tipo de distorsión en mi red, o qué debo hacer para contrarrestar ese tipo de distorsión. Entonces todos estos datos, incluyendo el criterio de caída de presión. Entonces usted dice, señor concesionario, para los cálculos de las caídas de presión estoy utilizando la ecuación de, y esa ecuación que usted está usando tiene que decirle por qué la está usando. Si se fijan en las memorias de cálculo, usted escogió un mecanismo, porque a diferencia del 1 más 1 es 2, que solamente hay una forma matemática de encontrar 1 más 1, en las ecuaciones de gas natural existen muchísimas formas de llegar a la respuesta y no todas coinciden con el mismo resultado. ¿Por qué? Porque ninguna de las ecuaciones, y aquí permítame, yo siempre suelo utilizar en esta parte un gráfico. Permítanme. Y confírmenme que ven mi pizarra. Entonces les decía, perfecto. Entonces les decía, prácticamente ninguna de las formas matemáticas que nosotros utilizamos en la ingeniería para calcular caída de presiones es en realidad una ecuación de 1 más 1. Prácticamente ninguna corresponde a esa simplicidad de decir 1 más 1 es 2. ¿Por qué? Porque resulta que, vamos a poner que esta es nuestra variable de presión y que esta es nuestra variable de longitud. Resulta que hay ecuaciones, hay una ecuación que la inventaron los señores de un gasoducto, y esa ecuación de estos señores del gasoducto se comporta, y voy a dibujar la mano, se comporta así. Esa es la ecuación con la que ellos encontraron que, corrijo, perdón, como le estoy mostrando la longitud en el sentido contrario, quiero mostrárselas así. Listo. Entonces esta es la ecuación con la que la presión se comporta a lo largo del gasoducto con la ecuación de ellos. Esta ecuación es tan compleja que miren aquí, y no es porque me haya quedado mal, aquí la ecuación tiene un pequeño, vamos a cambiar de color a mi lápiz, aquí la ecuación tiene un pequeño salto y matemáticamente no sé por qué, pero lo tiene. Lo mismo acá, hay un pequeño salto, aquí sí viene más o menos continuo y aquí vuelve y tiene un pequeño salto. ¿Listo? Digamos que esa es la ecuación. Yo podría decir que la primera aproximación de esa ecuación es decir que es una línea recta y que puedo trazarla, vamos a ponerla en azul, un poquito separada para que la observen, pero fíjense que esta ecuación, en este pedacito de aquí podríamos decir que es una línea recta. Si yo la calculo más o menos en este rango, fíjense que la ecuación es lineal, y aquí entonces la ecuación simplificada que ustedes utilizan para el cálculo de caída de presión funciona, y la ecuación que está aquí funciona muy bien. Pero fíjense que si yo extiendo el uso de esta ecuación de forma infinita, digamos que para todos los escenarios, digo, esta ecuación es aplicable para todos los escenarios, pues yo diría que con un margen razonable de error, esa ecuación es aplicable desde aquí hasta más o menos acá. Pero fíjense que a partir de allí, ese error, que es la diferencia entre lo que yo calculé y lo que realmente ocurre, este error se hace muy, muy grande. Entonces digamos que otro grupo de estudiosos toma la ecuación grande, la naranja, y dice, no, mi aproximación es esta. Y entonces fíjense que esta aproximación es muy buena en esta zona. Pero a partir de aquí, justamente donde la verde nos abandonó, de ahí para allá la ecuación es terriblemente mala. Porque fíjense que la aproximación que se logra de ahí en adelante es terrible. No se parece en nada. Es más, se me salió de la pantalla el resultado de la ecuación. Entonces, por eso el concesionario le dice,
cuál fue su criterio de caída de presión. Y la segunda parte que le pregunta es, ¿y cuál es el criterio de aceptación o permitido de caída de presión? Usted entonces le dice, yo calculo las caídas de presiones utilizando la ecuación de Waymon, la ecuación de Panhandle, la ecuación de cualquier ecuación que usted utilice, le dice el por qué, le dice en qué rango lo está aplicando, cuál es su condición de proceso para permitirse usted usar esa ecuación. Luego usted establece cuál es el criterio y obviamente lo valida con los cálculos y le entrega los resultados, incluyendo las velocidades máximas. Recuerden que habíamos dicho que había que limitar la velocidad máxima por 3 razones, pero solo le di 2. La primera era la erosión, la segunda es el ruido y la tercera es que las altas velocidades generan un fenómeno que es el arrastre de sólidos y líquidos, pero el otro fenómeno es que genera la aceleración de la transformación de la energía que está potencial en forma de presión en una forma de reducción de presión que se denomina Joule-Thomson. Y eso es, las tuberías se enfrían. Literalmente, ustedes han visto que alrededor, por ejemplo, de una reguladora donde no es posible controlar la velocidad, porque la reguladora lo que hace es eso, es acelerar el gas al interior de ese laberinto interno que tiene la válvula reguladora. En ese ejercicio, la velocidad aumenta tanto, la presión cae tanto, que se produce el denominado efecto Joule-Thomson. El fenómeno, el efecto Joule-Thomson es un fenómeno físico-químico, depende de las características químicas del producto, pero depende de unas características físicas de su proceso. Y ese fenómeno, ese efecto Joule-Thomson, literalmente es, se reduce la presión y se enfría la tubería. Si se enfría la tubería, es posible que se condense agua alrededor, y si se condensa agua alrededor, tenemos un foco de corrosión. Y si tenemos un foco de corrosión, tenemos un problema. Entonces, el control de la velocidad es no solamente para minimizar la erosión, para reducir el arrastre y el ruido, sino también para tratar de esquivar un poco la aparición del fenómeno del efecto Joule-Thomson. Ojo, esto no es evitable, se sucederá. Todo esto ocurre a lo largo de la estación, pero que ocurra donde realmente me interesa que ocurra el efecto Joule-Thomson, que es en la reguladora. Y si por alguna razón tengo que instalar un calentador para compensar la reducción de temperatura, pues que suceda ya al pie de la reguladora y no a lo largo de la tubería. Imagínense una instalación interna que esté literalmente goteando agua porque el gas que está fluyendo por dentro está demasiado frío. Entonces, con esto empecemos a mirar cronogramas. Los cronogramas que el concesionario le pide suelen ser tan simples como los que usted puede llegar a realizar en una hoja de Excel. Y entonces usted elabora su cronograma en una hoja de Excel y el concesionario, digamos que se lo aprueba, se lo avala, estando construido de esa manera. Al fin de cuentas, lo que le interesa es la secuencia de actividades. Pero si usted es un poco más curioso, digamos que usted tiene un cronograma elaborado en Project. Y entonces usted tiene un cronograma complejo con toda la información entrelazada, que cuál actividad sucede, cuál sucede después, cuál es un hito, cuál es un vínculo, cuál es una precedencia, cuál es una actividad consecuente. Y usted empieza a ser, digamos, que un poco más consecuente con lo que ahora está de moda, que es el PMI. Entonces, como usted está orientado hacia el PMI, entonces usted empieza a desarrollar sus cronogramas normalmente en Project, porque no solamente le permite construirlos y entregárselos al concesionario, sino que también le sirven a usted para retroalimentarse y saber cuántas horas hombre gastó para una actividad, y digamos que usted va creciendo y enriqueciéndose como ingeniero, como instalador, como empresa, como creador de tareas. ¿De acuerdo? El siguiente paso que usted suele hacer es realizar un PIAN-ID. Usted primero soluciona, recuerden que de los planos que usted le tiene que entregar al concesionario es un PIAN-ID. Usted soluciona con las unidades funcionales lo que el cliente debe tener. En este caso, esta instalación está, aquí están las anotaciones, aquí está mi lápiz. Entonces decía, en este caso, esta es una instalación, ¿sí? Lápiz, no quiere dibujar, ahora sí. Esta es una instalación que fluye en este sentido, porque así está la instalación en el cliente. Al cliente le ingresa el gas por aquí,
y lo requiere por acá. Entonces el cliente tiene esta instalación y este sentido. Sé que típicamente uno suele ver las instalaciones por lo menos diseñadas en este sentido contrario, pero eso no significa que la realidad esté asociada al Pian ID. Es más, el Pian ID usted lo puede construir con todas las unidades de proceso en el sentido en que usted lo entienda. Pero normalmente uno quiere poner el plano, el Pian ID, lo más cercano a la realidad de su proceso para que posteriormente no toque andar interpretando que lo que dibujamos de izquierda a derecha en realidad sucede de derecha a izquierda. Así que eso suele ser la primera solución de ingeniería es, señores, desarrollemos un Pian ID. El siguiente elemento, y estas anotaciones, gracias. Entonces, el siguiente elemento es el plano de ubicación. Como les decía, el concesionario desea que usted le entregue la ubicación física, geográfica dentro de la ciudad de su proyecto. Entonces, en el caso particular, por ejemplo, de Cálida, Cálida tiene un plano referencial que quiere mostrarle a usted y que usted le muestre dónde va a ser la instalación. Entonces, la instalación, en el caso particular, usted debe llevarle un plano de localización con un sistema de coordenadas preestablecido por el concesionario. Recuerden que el concesionario, como les decía, tiene un sistema de información geográfico gigantesco y que lo que va a hacer es cargar un cliente más. Usted es un cliente muy especial o su proyecto es un cliente muy especial y por tanto él quiere tener esa información dentro de su sistema de información geográfico. No quiere que se le escape ningún dato de cómo luce su instalación dentro de la ciudad, porque con esa información él también desarrolla los planes de contingencia o la respuesta en caso de emergencia. Si él no sabe dónde queda la industria, y pongamos por acá la industria Ponte, entonces la industria Ponte, el concesionario no sabe porque usted nunca le entregó el plano. Imagínense ese caos, que usted algún día le diga, señor, tengo una fuga, ¿dónde queda su fábrica? No, pues mi industria queda al frente de, mientras que si usted le dice, yo soy el cliente de la industria Ponte y mi número es el 658 del Girón Caracas, entonces él seguramente sabrá dónde queda usted, o peor aún, él ya tendrá esa información en su sistema de información geográfico y podrá despachar las cuadrillas de forma eficiente o hacerle seguimiento a las redes, porque eso también es una labor que él tiene que desarrollar. Normalmente, toda esta cantidad de planos incluyen, por ejemplo, los isométricos. Mi recomendación, los isométricos procuren irlos construyendo de una vez a escala. Sí, no una escala exacta, digamos que coincidiendo con el proyecto para que le sirva después de ASBIL. Pero mientras más cercano vaya siendo lo que usted considera que va a construir respecto a lo que usted está pensando como diseño, mientras más cercano sea esto, le minimiza a usted mismo, no solamente que el concesionario lo revise de forma más eficiente, sino que también le minimiza a usted el tiempo y el reproceso para convertir luego un isométrico de ingeniería en un isométrico de ASBIL. Permítame yo, por acá me hicieron. Listo. Entonces les decía, por acá, los que tomen nota en sus propias pantallas, por favor, denle print screen y capturen las pantallas porque me interrumpen acá el control después de la pantalla. Entonces, mientras mejor sean sus planos isométricos, mientras mejor, por ejemplo, si usted lo construye con AutoCAD y la versión AutoCAD de Pian IDs, tiene la enorme ventaja de que después puede transformar estos planos y sobre los planos de Pian ID puede construir los isométricos, sobre los isométricos puede construir los planos mecánicos y sobre los planos mecánicos puede construir las vistas. Entonces usted empieza a desarrollar todo en la medida de lo posible, no haga como hago yo, que aquí vengo y trabajo con Paintbrush, no, usted trabaje con una herramienta de diseño de ingeniería en la medida de lo posible, consecuente con todo lo que va a utilizar en el resto de planos o que sea compatible internamente. Porque sí, hay quienes trabajan con SolidWorks, la parte de las imágenes en 3D, pero trabajan en AutoCAD la parte de los planos o trabajan con SketchUp la parte de los 3D. Entonces, todo esto, en la medida de lo posible, cada quien aprende a matar las moscas a su propio modo, pero en la medida de lo posible procure que esa forma sea compatible entre sí.
Mientras más fácil usted se haga la vida, es más fácil después construir el elemento que el concesionario le va a pedir para habilitarle, que es el ASBIL, que es el plano de cómo le quedó la obra. Entonces, volviendo al ejercicio, usted construye su Plan ID, construye sus isométricos, incluyendo los isométricos del accesorio de ingreso a la estación. Usted tiene que decirle dónde me entregó el concesionario, cuál es la válvula que él me instaló, cuál es el resto del sistema y dónde voy yo. Esto es un isométrico de cualquier cosa, pero es para ilustrarle qué información contiene un isométrico. Fíjense que este isométrico contiene la ubicación de las soldaduras, el tipo de las longitudes que tienen, los diámetros, el plano, la inclinación, toda la información 3D que debería tener. Y como es un plano isométrico, en teoría, esta proporción que está aquí, si esta proporción es igual a este, es porque las medidas son iguales. En este caso, esta medida es la mitad de este, porque físicamente esta medida debería ser la mitad de la otra. Su ruta es también otra información que el concesionario le pide. Desde dónde está su estación de regulación y medición primaria y cuál es su estación de regulación y medición secundaria o cuál es su punto de consumo. Esa información, incluyendo toda la ruta al interior de la planta, es parte de la información que el concesionario le va a pedir. Por eso, en la medida de lo posible, cuando usted logre construir el plano, procure trabajar todo. Una buena base es AutoCAD, porque AutoCAD es preciso. Usted ahí puede sacar longitudes, puede devolverse del mundo real y obtener medidas, y de las medidas del mundo real puede devolverse y obtener planos. Entonces es una enorme ventaja de trabajar en un sistema, bueno, en un sistema de coordenadas y en un sistema de planimetría funcional. Parezco vendedor de publicidad de AutoCAD, pero en realidad es uno de los mejores programas de diseño que hay. Existen otros, inclusive hay unas versiones muy buenas, gratuitas, de una compañía francesa, y es realmente bueno. Búsquenlo. Hay una versión gratuita de un programa parecido a AutoCAD que es muy bueno y realmente también sirve. ¿Cómo luce su isométrico? Pues su isométrico luce lo que usted construyó en el plano, termina luciendo en el mundo real como esto. Y usted tiene que tener la capacidad, la imaginación y la creatividad como desarrollador del proyecto para poder construir esto en su mente y en sus planos antes de poderlo convertir en una realidad. A ese grupo de planos e isométricos usted tiene que acompañarlo con todos los cálculos que le permitieron llegar y construir la solución que le está presentando al concesionario. Y créame, el concesionario es experto en matemática, porque si de algo debe saber el concesionario es de cálculo de accesorios y de elementos. Es más, prácticamente no hay vendedor que no se pasee, no hay fabricante que no se dé un paseo al menos una o dos veces al año por todos los concesionarios, porque tiene que mostrarle las últimas tecnologías. Así que el concesionario termina siendo un experto en construir, aunque no construye. Así que sí sabe revisar si usted seleccionó correctamente, sobre todo este elemento, el medidor. A él le interesa que usted sepa seleccionar correctamente el medidor. Es más, él hace los cálculos por usted también y valida que el medidor que usted está proponiendo como solución a la demanda que el cliente tiene sea efectivamente el medidor adecuado. Si el medidor es muy grande, el medidor no va a medir el caudal y por tanto el concesionario pierde el dinero de lo que está entregando porque no puede medir el gas que entrega. Si el medidor es muy pequeño, entonces es posible que el medidor tenga un límite en el cual, a partir del cual tampoco mide. Entonces, si el medidor es muy pequeño, malo para el concesionario. Si el medidor es muy grande, malo para el concesionario. Así que el concesionario no le interesa que el medidor sea ni muy grande ni muy pequeño, porque en cualquier escenario es el concesionario el que pierde gas. El concesionario quiere que usted mida dentro del rango de operación del medidor, y para eso lo normal es pasarle los datos de consumo. A pesar de que nosotros como instaladores hacemos los cálculos, lo normal es pasarle los datos de consumo al vendedor del medidor para que él vuelva y valide. Porque puede ser que nosotros como expertos hagamos muy bien los cálculos, pero el que conoce la tecnología interna del medidor es el vendedor y el fabricante. Así que le pedimos a él que lo valide. Al final, el vendedor lo que te va a decir es, para usted, el medidor óptimo
es el medidor G100. Y el medidor G100 ANSI 600, medidor G100 ANSI 150 será el medidor óptimo para ese proyecto. Con los resultados del cálculo que usted hizo y con los resultados del cálculo que seguramente hace el vendedor, usted entrega parte de esto al concesionario. También hay que calcular tuberías. ¿Por qué? Porque queremos que la tubería no solamente contenga el fluido, sino que lo contenga en las cantidades necesarias y que le permita fluir, corrijo, y le permita fluir en las cantidades necesarias para que el gas llegue al punto de consumo. No hacemos nada con darle la solución que no le soluciona. Entonces, yo necesito, el cliente necesita 1.000 o 3.000 metros cúbicos día. Pues 1.000 o 3.000 metros cúbicos día es lo que realmente hay que entregarle. Y si lo requiere a 5, 10 o 15 PSI, pues a 5, 10 o 15 PSI es que hay que entregárselo. Al cliente no le sirve que él necesita 5 PSI, tú le des 2. No, pues defiéndase, ahí saque la mitad. No, la instalación interna debe cumplir a cabalidad con la demanda. Porque si no cumple a cabalidad con la demanda, bueno, primero que todo, se pierde todo el dinero. Pero segundo, el concesionario no vende. Y recuerden que uno de los objetivos del concesionario es lograr la masificación del gas natural, que es uno de los objetivos primarios que habíamos mencionado muy por allá de la masificación del gas natural. Entonces usted tiene todo un modelo de cálculo, usted se convierte en un experto calculador y usted se convierte, como ya ha hecho muchos proyectos o está haciendo un muy buen proyecto, está haciendo su primer proyecto, pues usted se convierte en un experto en generar plantillas de cálculo. Y usted empieza a producir cantidades de plantillas de cálculo que le permiten, por ejemplo, saber cuál tubería es la más costo eficiente, cuál es el espesor más costo eficiente para mi proyecto. Y usted se convierte en un experto seleccionando tuberías para diferentes segmentos del proyecto. Pero no solamente eso, usted también se convierte en un experto determinando las caídas de presión a lo largo de las tuberías. Usted termina desarrollando plantillas autóctonas, privadas, propias de su empresa o de su propio negocio, en las que usted sabe qué información utiliza y qué información requiere para construir todos los elementos de caídas de presión. Y al final, no sé, por ejemplo, usted termina produciendo un plano como este. Y entonces usted termina produciendo planos en los que dice, del tramo A al tramo B hay una longitud real de tanto, yo calculé tanto, la caída de presión es de tanto, la velocidad es de tanto y el tipo de material es tanto. Usted empieza a convertirse en un experto propio de sus proyectos y ya empieza a tener una base de información y unas plantillas que le permiten realizar los cálculos de forma más eficiente para futuros proyectos o inclusive para el primer proyecto. Informaciones de plano. Al final hay que dibujar todo y por eso le decía, si usted lo hace consecuentemente todo en una sola base de diseño, pues podrá presentar los planos en planta y los planos mecánicos de detalles, los cortes y todo incluyendo, por ejemplo, usted puede recrear planos 3D de accesorios de ingreso a la estación y de todos los elementos que requiere. En algún momento les mencioné el diseño de protección catódica. Lastimosamente el tiempo no nos alcanza como para extendernos explicando mucho qué es la protección catódica, pero voy a hacer una micro pausa aquí para dibujarles algo que me gusta tratar de explicar. El acero del que está hecha la tubería, ese acero del que está hecha la tubería no existe. En la naturaleza eso no existe. Ese acero al carbono no existe como material de la naturaleza. En la naturaleza no hay acero. Lo más cercano que tiene la naturaleza por allí es el hierro. Y aún así el hierro tampoco existe en la naturaleza. Lo que sí hay en cantidades astronómicas es óxido de hierros. Entonces aparecen, digamos que OX unidos a hierro. Bueno, en realidad, hierros unidos a oxígeno, X y Y, y otros materiales. Entonces, esa es la condición en la que la naturaleza produce el hierro. El hierro lo hay en cantidades astronómicas en la corteza terrestre, pero no en forma de acero al carbono. Nosotros, como por acá me lo comentan, efectivamente nosotros lo hemos forzado a transformarse de lo que el material es en lo que el material era originalmente. Ese material originalmente vivía en armonía con la naturaleza en forma de óxido. Y cuando usted no esté,
él va a querer convertirse en óxido de nuevo. Ese proceso de oxidación inicia con una pequeña reacción química, una pequeña reacción eléctrica en la que este hierro cede un electrón. Ese átomo de hierro que ya entregó el electrón, ese pequeño proceso eléctrico en el que él entregó el electrón, hace que este átomo microscópico que está por aquí, ese átomo le esté dando la bienvenida a su amigo y compañero inseparable, el oxígeno. Y entonces el oxígeno dice, ah, me llamaste, aquí estoy yo. Y como oxígeno lo hay en grandes cantidades en la atmósfera, lo hay en grandes cantidades en el agua, lo hay en grandes cantidades disuelto en los suelos, pues entonces cada vez que el hierro libera un electrón, el oxígeno le dice presente y aquí estoy. Y esa combinación de hierro con oxígeno forma óxido. Y el óxido no tiene propiedades mecánicas adecuadas para contener el gas. Entonces, como el óxido no es bueno, nosotros no queremos que eso pase. No tenemos forma de impedir que la reacción química entre el óxido y el hierro sea tan común. Esa reacción es supremamente fácil de ocurrir, porque inclusive es una reacción que no requiere grandes temperaturas. Si bien con grandes temperaturas mejora, la oxidación del hierro sucede también a temperatura ambiente y hasta a baja temperatura. Entonces, como nosotros tenemos ese problema del oxígeno, lo que hace el sistema de protección catódica es, en resumen, este señor botó un electrón por acá, el sistema de protección catódica se lo vuelve a entregar. Es como el que bota basura a la calle y dice, bota el papel a la calle y llega un buen samaritano y dice, señor, se le cayó la basura. El tipo en realidad quería deshacerse de la basura, pero como lo está haciendo en la calle, llegó un buen samaritano y se lo entrega de nuevo. Tenga su basura y llévesela. Eso mismo está pasando con el hierro. El hierro en realidad quiere oxidarse, pero cada vez que logra liberarse de un electrón, el liberarse del electrón del sistema de protección catódica se lo devuelve. Y entonces no le permite que la reacción electroquímica ocurra. En primera instancia no ocurra la reacción eléctrico y por tanto lo químico no ocurra. Eso es lo que es el sistema de protección catódica. Normalmente el sistema de protección catódica actúa sobre un porcentaje del acero, porque el resto asumimos que está bien revestido. Otro detalle, la protección catódica solo se requiere, y por acá me lo preguntaban, la protección catódica solo se requiere en tuberías enterradas en el suelo. Las tuberías empotradas en las paredes no requieren protección catódica, a menos que su pared tenga electrolitos o sulfatos o cementos. ¿Sabe qué? De pronto no está tan seguro que las paredes, que las tuberías empotradas, si no hace un buen control de la pared, estén a salvo de la corrosión. Entonces el sistema de protección catódica es ese mecanismo complementario para proteger a la tubería de la oxidación. Usted tiene unos criterios y ese problema de corrosión, en nuestro caso, tiene unos criterios y esos criterios usted tiene que definirlos en su diseño. Entonces usted viene y dice de mi diseño, ¿cuáles son los criterios? Bueno, lo primero que tengo como criterio es cuál es el porcentaje de cuál es la tubería que tengo que cubrir, cuál es la longitud de la tubería. De esa tubería, ¿cuánta está expuesta a agentes corrosivos que cumplan la función de, y aquí por acá está la frasecita, de electrolito? Ojo, cualquier mecanismo que le permita a la tubería hacer esto, liberar el electrón. ¿Y cuáles medios le permiten a la tubería liberar ese electrón? Primero, las tuberías enterradas en el mar. Las tuberías, los gasoductos y los oleoductos a mar abierto, esos están expuestos enormemente a un electrolito agresivo porque el agua de mar es espectacularmente conductora de la electricidad. Otro mecanismo, las tuberías enterradas en pantanos, las tuberías enterradas en cruces de ríos, las tuberías enterradas en terrenos de cultivo, las tuberías enterradas en terrenos regulares y finalmente las tuberías enterradas en desierto con un menor grado. Esos son los medios, los suelos que más agresivamente le piden el electrón a la tubería y que propician la corrosión. Usted toda esa información la pone aquí. Entonces usted dice, en ese electrolito, ¿dónde está? En ese electrolito
que es ese medio donde está enterrada su tubería, cuál es la resistividad típica. Mientras más alta sea la resistividad, o sea, el suelo sea menos propenso a robar electrones, o el medio sea menos propenso a robar electrones, pues menos protección catódica requiere. Al final usted termina generando un modelo de cálculo. Ese modelo de cálculo hace parte de lo que usted le entrega al concesionario, que es cuál protección catódica tiene en mente. El otro elemento es la soldadura. ¿Qué mecanismo de soldadura tiene? Entonces vamos a ver si me alcanza aquí a hacer una medio pausa para cargar soporte. Aquí está. Permítame cargo un fragmento de esta norma y aquí está. Entonces le decía que existe una norma que es la API 1104. La norma API 1104 establece prácticamente todos los elementos correspondientes a la soldadura de tuberías y procesos. Entonces usted utilizando esta norma no solamente sigue la secuencia de cómo debe calificar el procedimiento, sino también cómo debe inspeccionar que ese procedimiento de soldadura quedó correctamente realizado. Y luego con ese procedimiento calificado, usted califica a los soldadores. Esa información usted la consigna en la información que le entrega al concesionario. Y entonces esta información que usted le entrega al concesionario es quiénes van a realizar la soldadura. Pero también le propone al concesionario cómo va a inspeccionar esa soldadura. Una vez que yo realice las soldaduras, la voy a inspeccionar de esta forma. Y entonces usted le dice cuáles son los ensayos no destructivos que va a utilizar. Normalmente ahí escucharán ustedes hablar de tintas penetrantes, de rayos X, de ultrasonido y de cualquier cantidad de métodos que la norma API 1104 le permita. Entonces, si la norma se los permite, usted puede utilizar el método. Normalmente son sincronizados, por decirlo así, la norma de soldadura con los métodos o los ensayos no destructivos que se permiten asociados al uno y al otro. Todo esto se lo entrega usted en algunos casos de forma simultánea, en otros casos simplemente de forma posterior, entregándole al concesionario la solicitud de factibilidad de suministro, que es esa SFS, y usted recibe una respuesta y en esa respuesta usted empieza a desarrollar todos los requisitos que él le entrega, perdón, todos los requisitos que él le impone para que usted le entregue y cumplir con el diseño del PIC, del proyecto de instalación de gas. Una vez que usted cumplió con todo eso, empieza usted el proceso de construcción, pero eso es parte de otro alcance y bueno, con el tiempo casi que en las justas alcanzamos a terminar el numeral número 1, que es lo que pretendía cubrir sobre el desarrollo del PIC. Si se fijan al final, sea porque el formato se lo entrega el concesionario muy estructurado para que usted lo llene, o sea porque el concesionario le hace, digamos que la vida mucho más fácil, exigiéndole cada uno de los elementos que usted necesita, pidiéndole, deme la copia del expediente, deme todos los elementos. Fíjense que aquí le va diciendo cómo seleccionó la válvula de alivio, cómo hizo el cálculo de velocidades, cómo hizo la selección del elemento filtrante, cómo hizo, ahora sí, cómo hizo el cálculo del recipiente de elemento filtrante diseñado según una de las normas asociadas a recipientes a presión. Y en este caso, por ejemplo, en el caso del concesionario de Contugas, le dice, señor, ¿cómo hizo el cálculo de la carcasa? En este caso, basado en ASME 8. Entonces, si se fijan, los concesionarios pueden y por lo general te hacen la vida más fácil llevándote, digamos que de la mano en la elaboración del PIC. Es poco probable que el concesionario le diga, busquen Ocinermin lo que requiere y tráigamelo. No, normalmente el concesionario les lleva de la mano todo el proceso porque el principal interesado es obviamente el cliente, pero luego del cliente, el siguiente más interesado en el proceso es justamente el concesionario, porque le interesa no solamente llevar a cabo su razón de negocio, que es la venta, la distribución de gas natural, la entrega de gas natural, sino también
va de la mano del proyecto macroscópico del país de lograr la masificación del gas natural. Me quedaron faltando unas cuantas diapositivas, 11 en realidad, que para efectos del ejercicio eran más de explicar los siguientes pasos, pero del capítulo 1, que era lo que me interesaba, fíjense que alcanzamos a cubrirlo en la totalidad y sin más, a menos que tengan una pregunta muy específica que les gustaría que resolviera, les agradezco a todos por su asistencia. Una pregunta tengo. Por supuesto. Sí, yo vivo en Talara, Piura. En este caso yo tendría que pedir el formato a, a la concesionaria, ¿no? La concesionaria que como en el norte, ¿cuál era? Me dijo. En el norte, para la región de Piura, se está construyendo el gasoducto que va a conectar los campos de producción con la ciudad de Piura y las zonas aledañas, y el concesionario para esa región va a ser Gasnor. Gasnor. Gas Nord. Ya, Gasnor, correcto. Y ahí seguramente van a encontrarse digamos, exfuncionarios de Contugas, exfuncionarios de Cálida, porque el mercado nacional de Perú es relativamente pequeño, y van a encontrarse con que muchos de los funcionarios ya tienen la estrategia y seguramente ya tienen desarrollado los modelos a priori de la concesión, porque ellos todavía no tienen el servicio. Pero obviamente en la medida en que vayan desarrollando los modelos, ya por allá están los ingenieros, sí, me he contactado ya con varios de ellos para apoyarlos en algunas tareas, ya ellos están desarrollando los modelos de identificación de la industria a convertir. Entonces, ese ejercicio ya está en marcha y Gasnor ya tiene los ingenieros. ¿Listos? ok, gracias. Bueno, señores, mi correo electrónico, por favor, claro que sí, se los escribo por acá en el chat general, aunque por supuesto me pueden contactar a través del instituto, siempre estoy disponible. Y el correo, entonces lo tienen allí. Como les dije, la mayoría, por no decir que toda la información que está en la presentación es obviamente información de dominio público, porque en teoría no existe ningún secreto industrial que yo esté revelándole, sino que en realidad todo esto está disponible y es información que ustedes a través del instituto seguramente pueden obtener. Para todos, muchísimas gracias, muy buenas noches y bueno, espero que les haya agradado el ejercicio. La información sobre el curso de IG3 en el instituto les puede dar la información. Creo que por acá está mi moderador que les entrega la información. Déjenle el correo, que ellos están haciendo seguimiento de los correos y están grabando la presentación en totalidad. Señores, muchísimas gracias. Yo me despido. Muy buenas noches. Excelente, profe. Un gusto.